¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, hoy tenemos entonces la clase, un práctico, y luego un trabajito en grupo acerca de este tema, de orden. ¿Algo tú grabar? Yo les di esta semana algunos horarios para revisión. Si es que alguien quiere revisar otra vez, podemos acordar un horario la próxima semana, revisión de casos clínicos, lo que ustedes gustan. Yo les puedo enviar también sus pautas de casos clínicos si ustedes necesitan revisarlos. Les dejo solamente la nota del último trabajito de aula inversa, que se la voy a enviar todavía junto con esto. Había que revisar, yo le envié un correo, había que revisar un video acerca de aula invertida, ¿sí? De órbita. Cuando lo revisé, habían aproximadamente como 8 personas que lo habían visto antes de la clase. ¿No lo han revisado? Ah, sí, ya. Bien, bueno, la idea es revisarlo antes de la clase. Esa es la idea, no es obligatorio, pero es la idea de poder hacerlo. Porque en el fondo la idea de todo eso es ahorrarle a ustedes tiempo de estudio también. Porque ustedes estudian antes con eso, llegan a la clase y ya tienen una idea del tema. ¿Se fijan? Porque igual este tema es un tema que ustedes no revisan en anatomía general. Ustedes han visto algunos detalles, pero no han visto órbita, bulbo ocular, nada de esos aspectos. Entonces les puede servir como para entenderlo. La próxima semana he fijado un control que hace el día viernes, no el lunes. ¿Ya? La vez pasada lo pusimos día lunes solamente porque no había otro día para hacerlo. ¿Ya? Así que hace el día viernes el control. Y va a ser de esto mismo, de órbita. Bien, vamos a revisar entonces la clase de hoy, que es esta región de la cabeza que corresponde a la órbita. ¿Hay poco, chicos, o faltan todavía, cierto? Pero vamos a seguir avanzando. Vamos a revisar acerca de la órbita. Bueno, las órbitas, o la región de la órbita, son dos estructuras bilaterales que se encuentran en ambos lados, ¿cierto?, de la cabeza y están en la mitad superior de la región facial. Ahí nosotros podemos ubicar esas dos cavidades que a su vez están llenas de otras estructuras también importantes que debemos analizar. Tienen una relación estrecha con la fosa craneal anterior, ya que el piso de la fosa craneal anterior, ¿cierto?, es lo mismo que el techo de las órbitas. Por eso es que hay una relación bastante importante con eso. Un importante aspecto, ¿cierto?, es que contienen el bulbo ocular. ¿Ya? En la terminología dice bulbus oculi, por lo tanto es bulbo ocular lo que estamos mencionando como terminológicamente, aunque ustedes lo van a escuchar como globo ocular o derechamente como ojo, ¿ya? Pero yo se los voy a nombrar como bulbo ocular porque así aparece en latín. Contiene además el nervio óptico. ¿El nervio óptico qué par craneal es? Es el segundo par craneal, ¿cierto? Y es básicamente una prolongación del diencéfalo, de la parte donde está el tálamo, ¿cierto? Todo lo que es el diencéfalo. El nervio óptico entonces llega al bulbo ocular y se expande formando la retina. Es lo que... ¿Llega a través del anillo luminoso? Claro. Vamos a revisar inmediatamente qué estructuras pasan por el anillo, todo ese aspecto. Lo que no les voy a pasar va a ser todas las capas de la retina. Me parece que sería mucha materia de pasar de eso. Además que entiendo, porque por lo que entiendo quizás ustedes también tengan neuro el próximo año, lo más probable. Entiendo que sí, ustedes tienen neuro, así que ahí vemos con mayor detalle lo que es retina. Porque igual es compleja. La retina son 9 capas, como les digo. Podemos darle una pincelada ahora, pero más que eso no va a ser tan necesario. Ustedes no van a ser tampoco oftalmólogos en ese aspecto. Bueno,
Contiene también músculos extraoculares, músculos extrínsecos del ojo, que son los que ustedes probablemente hayan escuchado, un recto superior, inferior, medio lateral, etc. Vamos a ir revisando. Contiene también el aparato lagrimal, contiene tejido adiposo también, y contiene también fascias y vasos y nervios. Todo eso lo vamos a estudiar el día de hoy. Nervios, ¿cierto? Como el nervio oculomotor, troclear, abducens, el nervio oftálmico. Todos esos nervios entonces están dentro de la órbita también. Bueno, la órbita ósea, la cavidad de la órbita, está compuesta de 7 huesos. 7 huesos colaboran entonces en la estructura de la órbita. Tenemos el hueso maxilar, el hueso cigomático, el hueso frontal, el hueso etmoides acá, el hueso lagrimal, el hueso esfenoides y además una pequeña partecita, ¿cierto?, del hueso palatino. Esa partecita roja que está ahí es del hueso palatino también colabora. La órbita tiene una forma aproximadamente piramidal, es decir, es como un cono en que es más expandido de un lado, ¿cierto? Un cono, yo me refiero a un cono como de estos que ponen cuando uno queda en pan, ¿cierto? Un cono de esa forma, ¿cierto? Con una base amplia y un vértice que es más delgado. Y esa base está orientada hacia la parte externa y el vértice está orientado hacia internamente. Y también importante, ¿cierto? Y es que el vértice está orientado en un sentido posteromedial. La cavidad de la órbita no es recta, sino que está inclinada, es oblicua hacia la parte interna. De hecho, los animales que tienen su hoja a ambos lados, es mucho más marcada esa inclinación. Nosotros está inclinado, pero no está marcado. Vamos a ver las paredes de la órbita. Entonces, cada una de las paredes. Tenemos la pared medial de la órbita, está conformada por el proceso frontal del hueso maxilar, que si ustedes recuerdan tiene una cresta que se llama la cresta lagrimal anterior. Tenemos el hueso lagrimal, también está aquí, conformando esa pared, está articulando aquí con el proceso frontal, y ese hueso lagrimal posee lo que es la cresta lagrimal posterior. Y ahí juntos, ¿cierto?, hacen esa estructura que es la fosa para el saco lagrimal. Después tenemos la parte posterior, un poquito más atrás, ¿cierto? Tenemos el hueso etmoides, específicamente la lámina orbitaria del hueso etmoides. La lámina orbitaria del etmoides entonces también está conformando esa pared medial. Y aquí donde el etmoides se articula con el hueso frontal, en ese vértice, ¿cierto?, hay dos forámenes, un foramen etmoidal anterior y un foramen etmoidal posterior. Eso está en la pared medial. Y por último también parte del hueso esfenoides, que está acá, ¿cierto?, parte de esa ala menor que está conformando también esa pared medial. La pared lateral está conformada por el hueso cigomático, el proceso frontal del cigomático, ¿cierto? Está conformado por el hueso esfenoides, específicamente aquí el ala mayor del hueso esfenoides, está conformando parte de esa pared lateral. Y también un detalle importante de esa pared lateral, o como termina acá, es esta fisura que se forma aquí, que es la fisura orbitaria superior, que está entonces entre el ala mayor del esfenoides y el ala menor. Entre esas dos alas entonces se forma la fisura orbitaria superior. Y aquí también, olvidé mencionar, pero en el vértice también está el foramen del canal óptico, ¿cierto?, que llega hasta ahí, la abertura de ese canal óptico que transporta el nervio óptico, ¿cierto?, con algunos agregados. Bien, vamos a revisar entonces.
La pared superior, si ustedes se fijan, básicamente está conformada por el hueso frontal. El hueso frontal va a estar conformando la pared superior de la órbita. Y ese hueso frontal entonces va a presentar también algunos accidentes óseos. Ustedes ya conocen acá, ¿cierto?, en el margen supraorbitario, que tenemos una incisura supraorbitaria o foránea en el caso de que esté cerrado. Pero además tenemos otras estructuras como por ejemplo tenemos una fosita troqulear en la parte más medial del techo. Hay una fosita troqulear que es donde está la tróclea o la polea, ¿cierto?, que forma el músculo oblicuo superior, en la parte más medial entonces de ese techo. Y en la parte más lateral también hay una depresión en el techo, que es donde está la fosa de la glándula lagrimal. La fosa lagrimal, ¿cierto?, que está ahí. La glándula lagrimal que está en la parte más lateral del techo de la órbita. En la parte inferior entonces está conformada por el hueso maxilar, la cara orbitaria de ese hueso maxilar, que si ustedes recuerdan tiene un surco. ¿Se acuerdan cómo se llama ese surco? Infraorbitario. Surco infraorbitario, ¿cierto?, que después nos conduce a un canal que se llama del mismo nombre. Tenemos también el hueso palatino. Si ustedes se fijan, es muy pequeñito. Si ustedes recuerdan, hay un proceso orbitario del hueso palatino, y ese también entonces conforma parte del piso de la órbita, pero muy poquito. Es muy poquito lo que participa. Y aquí también, ¿cierto?, entre la maxila y el ala mayor del esfenoide se forma otra fisura que se llama fisura orbitaria inferior. Esa que estamos viendo aquí. Esa es la fisura orbitaria inferior. Bien, aquí estamos viendo una visión lateral, ¿cierto?, de la órbita en un corte sagital. Vamos a observar entonces que el vértice está en el canal óptico, acá atrás. Es donde está el vértice de esta cavidad, y la base va a estar orientada hacia la región facial. Todo lo que es la base entonces está delimitada por un margen orbitario, ¿cierto?, que hay un margen supraorbitario, un margen medial, ¿cierto?, un margen infraorbitario y un margen lateral. Todos esos márgenes entonces conforman la pared o la base, ¿cierto?, de la órbita que está acá adelante. Y ese margen orbitario está conformado por el hueso frontal, el proceso frontal de la maxila, el proceso cigomático del hueso maxilar y el hueso cigomático también. El cuerpo del hueso cigomático también va a conformar todo eso. Y aquí también se ve la pared medial de una forma mejor, ¿cierto? Se ve la fosa para el saco lagrimal. Esto es el hueso lagrimal. Esta es la cresta lagrimal posterior, ¿cierto? Esta es la anterior. Tenemos la lámina orbitaria del etmoides, hueso frontal, y están los forámenes etmoidales anterior y posterior. Bien, vamos a comenzar entonces hablando de los párpados. Estos son detalles que a ustedes también les sirve conocer. La estructura de los párpados vamos a analizarla ahora desde superficial hasta lo profundo. La capa más superficial de los párpados, ¿cierto?, está conformada por la piel. La piel, ¿cierto?, es la capa más superficial de los párpados. Y recordar también, ¿cierto?, que en la parte del margen acá del párpado tenemos también folículos pilosos, que son las pestañas en esta zona. Debajo de la piel tenemos un tejido celular subcutáneo, es decir, fase superficial, ¿cierto?, o tejido adiposo, sí, o hipodermis, ¿cierto? Todo eso que estamos viendo aquí. Más profundamente tenemos la estructura muscular que conforma el párpado, que es el músculo estriado, que es el músculo orbicular ocular, orbicular de los ojos, ¿cierto?, que está ubicado ahí. Es la pared muscular, ¿cierto?, y la porción palpebral que está formando eso. Más profundamente, si ustedes se fijan, tenemos un tejido fibroso, este aquí, que corresponde al septo orbitario. Eso es el septo orbitario. Lo vamos a ver en otras diapositivas con mejor claridad. Además, el párpado
El párpado en sí está conformado por un tejido conectivo denso, tiene un esqueleto de tejido conectivo denso, que es lo que estamos viendo aquí, que es el tarso. Son los tarsos, ¿cierto? Un tarso superior y un inferior para los párpados. Y el párpado en su parte interna, la piel, ¿cierto? Después termina aquí y se repliega y forma esto que es la conjuntiva. ¿Ya? Entonces el párpado internamente está recubierto por conjuntiva y esa conjuntiva se desdobla, ¿cierto? Y después pasa a cubrir la parte anterior o el vértice anterior del bulbo ocular. Por eso que cuando se inflaman, ¿cierto? Hablamos de la conjuntivitis. ¿Se fijan? La conjuntiva entonces es esta capa de protección fibrosa que está en la parte interna del párpado y también sobre el bulbo ocular. Si ustedes se fijan en esa reflexión de la conjuntiva, se forma una hendidura palpebral. ¿Ya? Porque hay un repliegue, en esa parte que se repliega le llamamos hendidura palpebral. Bien, aquí vamos a ir pasando cada una de las capas. La piel, ¿cierto? Y el tejido subcutáneo, que es la fascia superficial. La piel es bastante fina. La piel del párpado es una piel que es bastante fina. Y el tejido subcutáneo también es bastante delgado. ¿Ya? Eso es importante también conocerlo porque es bastante frágil esa estructura. Después tenemos, ¿cierto?, la capa de tejido muscular estriado que corresponde al músculo orbicular ocular, específicamente la porción palpebral. Si ustedes recuerdan, el párpado entonces está formado por aquello. Y debemos recordar que el músculo articular ocular está inervado por el nervio facial. Si ustedes recuerdan entonces, el nervio facial está inervando ese músculo. Aquí, ¿cierto?, está el músculo con su porción orbitaria, si ustedes recuerdan. Y esta es la porción palpebral que está conformando la estructura del párpado. Y produce entonces el cierre suave o brusco. Suave, ¿sí? ¿Se va a hacer una porción lagrimal? Sí. Bueno, de hecho en la terminología anatómica hoy en día dice que el músculo tiene una porción orbitaria y una porción palpebral, esas dos porciones, y la porción palpebral tiene dos porciones. Eso es lo que dice la terminología hoy en día. La porción palpebral tiene dos porciones y la porción profunda de la porción palpebral se llama porción profunda, pero es la porción lagrimal. Y si ustedes se fijan, estos músculos se insertan acá en el ligamento palpebral medial, que es ese ligamento lo vamos a retomar cuando veamos el tarso. Ahí es donde entonces se fijan esas porciones del músculo. Bien, el septo, pasamos a ver lo que son el septo orbitario, que esta estructura está aquí, tanto superior como inferior, ¿se fijan? Esa estructura lo que hace es completar la pared anterior de la órbita y forma parte también, ¿cierto?, de la estructura aquí de los párpados. Pero cierra entonces la órbita hacia posterior, la cierra de forma más o menos hermética, ¿cierto? Estos son los tarsos, los septos. El septo orbitario es una extensión del periósteo externo e interno. Si ustedes se fijan entonces, el hueso frontal está cubierto por un periósteo, ¿cierto?, que es externo, y este periósteo que es interno, entonces se unen y forman eso que es el septo orbitario. Es una extensión del periósteo. Y hay que también ver aquí cómo dentro del septo y también en el músculo orbicular ocular se inserta este músculo que está acá arriba. Este no es el recto superior, sino que este es el músculo levantador del párpado superior. Levantador del párpado superior. Es más superior que el músculo recto superior. Este músculo está aquí.
Aquí ahora vamos a analizar los tarsos, son las principales estructuras de sostén de los párpados, ¿cierto? Y está compuesto de tejido conectivo denso. En ambos lados se fijan, en ambos márgenes, tanto el margen medial como el margen lateral de la órbita, se fijan por medio de un ligamento palpebral medial y un ligamento palpebral lateral. Así se fijan los tarsos a ambos lados, que además, como les dije, sirven de inserción también o de origen del músculo orbicular ocular. Aquí también, ¿cierto?, algunas fibras llegan al tarso del músculo levantador del párpado superior. Es importante mencionar esto porque el músculo levantador del párpado superior, hay unas fibras de ese músculo que se desprenden y llegan directamente al tarso. Esas fibras que se desprenden son de músculo liso. Son de músculo liso y tienen una inervación que es de tipo simpática. Es 100% simpática, que forman lo que es el músculo tarsal superior. Ese músculo es importante porque ese músculo mantiene un tono del párpado superior, mantiene el párpado superior entreabierto. Cuando una persona tiene algún daño de tipo simpático, va a perder esa tonicidad del párpado y se le va a caer. Entonces ustedes sin esfuerzo están abriendo el párpado, le da como 1 o 2 milímetros de apertura esa estructura. Aquí estamos viendo una imagen de cómo se ven los tarsos, ¿cierto? Vemos un tarso superior y uno inferior, fijados por un ligamento palpebral medial y uno lateral, y que ustedes pueden ver el septo orbitario que cierra la cavidad de la órbita, que es una extensión, como les dije, del periósteo. Y ahí también se puede observar el tendón del músculo levantador del párpado superior. ¿Cuál es el septo orbitario? Toda esta estructura está rellenando acá. Ya. Entonces el septo orbitario. Bien, la conjuntiva, ¿cierto? Ya lo mencionamos, cubre la superficie posterior, se refleja en la esclera, forma estos sacos conjuntivales también, y se puede hablar de un fornix. Un fornix, si ustedes recuerdan, es como el vértice de alguna cavidad, forma un fornix conjuntival superior y uno inferior. Lo mismo que ya hablamos hace un momento. Bien, es importante igual mencionar de que en el párpado, en la parte del tarso, ¿cierto? El tarso mismo posee algunas glándulas que se llaman glándulas tarsales, antiguamente llamadas glándulas de Meibomian. Son estas glándulas que están aquí. Esas glándulas, la secreción de esas glándulas es más mucosa, ¿cierto? Es más viscosa, y hace que las lágrimas se pongan también más viscosas. Y cuando se inflaman o se obstruyen esas glándulas tarsales, se forma lo que se conoce como chalación. El chalación. Pero también, ¿cierto? Las pestañas tienen sus glándulas propias, que son las glándulas sebáceas, y esas glándulas cuando se obstruyen forman el orzuelo. ¿Ya? Entonces, cuando esas dos estructuras que ustedes, esas dos patologías que ustedes ven, la diferencia del chalación con el orzuelo depende de la glándula que se esté afectando, si la tarsal o la sebácea del folículo piloso. ¿Se entendió eso? ¿Sí? ¿Cuál es la irrigación de los párpados? Es bastante rica, ¿cierto? Tiene varias arterias que están aquí. Tenemos una arteria supratroclear también, que ustedes recuerdan que viene de la oftálmica. Una arteria supraorbitaria, que aparece aquí también. Tenemos la arteria lagrimal, que también algunas de esas ramas que van a la glándula lagrimal también van a salir en la superficie, que no se ven muy claramente. Tenemos la arteria dorsal de la nariz, que es una arteria, ¿cierto?, que proviene también de la oftálmica. La arteria angular,
que es la continuación de la arteria facial, también van a entregar ramitas palpebrales. Vamos a tener también la arteria transversa facial, que aquí tampoco, bueno, debiese ser esta que está acá, o posiblemente más atrás. Pero la arteria transversa facial o facial transversa, que es una arteria que se desprende de la arteria temporal superficial, si ustedes recuerdan, da una arteria que se llama cigomática orbitaria. Y esa arteria cigomática orbitaria alcanza también a los párpados. Y la arteria temporal superficial, que es la misma arteria, como les dije, que va a dar esta rama. De forma indirecta, entonces, la temporal superficial. La infraorbitaria también, aquí no, me faltó poner también, la infraorbitaria también va a dar ramas, porque va a dar ramas palpebrales inferiores. Agregamos ahí también, ¿cierto?, la infraorbitaria que va a estar ahí. La inervación, hay una inervación sensitiva, ¿cierto? Esa inervación sensitiva es del nervio supraorbitario, supratroclear. Tenemos el nervio infratroclear también, que aparece acá. Un nervio lagrimal también, que va a la glándula lagrimal. Y también entonces va a estar perforando el septo para también dar inervación. Y el nervio infraorbitario, que va a dar ramos palpebrales inferiores, que van a dar entonces toda la sensación de la región ocular. ¿Sí? ¿Cuál es el nervio lagrimal? Son ramitos del nervio lagrimal que emergen acá, en la parte del margen lateral de la órbita. Bien. Esa es la inervación sensitiva, se fijan, de los párpados. Porque la motora la da el nervio facial moviendo el músculo orbicular ocular. Cuando hay entonces alguna falla de la inervación, como les dije, simpática o de la inervación, sobre todo del músculo levantador del párpado superior, que está inervado por el nervio oculomotor. Si falla entonces el nervio oculomotor, se produce la ptosis palpebral que desciende entonces el párpado superior. Y es un signo también de algún tipo de daño en el caso del nervio oculomotor. Vamos a ver el aparato lagrimal. Tenemos una glándula lagrimal, ¿cierto?, que tiene una serie de conductillos o ductos pequeños, ¿cierto?, que dan, que son los que transportan la secreción de la glándula. Esta glándula lagrimal está ubicada acá en la parte superior lateral. También parte del aparato lagrimal tenemos una región superficialmente en el margen medial de esta hendidura palpebral. Acá es el lago lagrimal, ¿ya?, que es básicamente una poza donde reposan entonces las lágrimas. Ahí entonces se acumulan. Eso es el lago lagrimal. En el lago lagrimal tenemos unas papilas lagrimales, dos levantamientos, uno superior aquí y uno inferior, donde tenemos la entrada, ¿cierto?, de dos estructuras que son los canalículos lagrimales, por medio de un foramen pequeñito que son los puntos lagrimales, un punto lagrimal, ¿cierto? Entonces, esa estructura ahí va a estar recogiendo las lágrimas para después pasarlas al saco lagrimal, y por medio del saco lagrimal, conducto nasolagrimal, llegamos al meato inferior y las lágrimas pasan entonces desde la órbita hacia la cavidad nasal, el meato inferior. ¿Cómo se llama el informe? El punto lagrimal, el foramen donde se abre el canalículo lagrimal, que son las estructuras que llevan las lágrimas hacia el saco lagrimal. Esto que estamos viendo acá. Bien, la glándula lagrimal, si ustedes se fijan, está dividida en dos. Está dividida en dos partes, ¿cierto?, o dos porciones. ¿Por qué está dividida? Porque pasa por ahí el músculo levantador del párpado superior. Si ustedes se fijan, ese músculo levantador del párpado superior, además de eso,
de todo lo que ya mencionamos, divide a la glándula lagrimal en dos porciones. Una porción superior, que se llama porción orbitaria, y una porción inferior, que se llama porción palpebral. Hay dos porciones entonces de esa glándula. La glándula lagrimal, ¿cierto?, está teniendo siempre una secreción continua. Y eso permite entonces la lubricación para el cierre del párpado. El drenaje lo hace por medio de numerosos conductos, ¿cierto? Acá también a través de la misma conjuntiva, ¿cierto?, perforando ahí. La glándula lagrimal está inervada de forma sensitiva por el nervio oftálmico, específicamente el nervio lagrimal, ¿cierto?, que llega ahí. Pero además tiene una inervación de tipo parasimpática, que viene ¿de dónde? ¿Se acuerdan? Petroso mayor. Ya, bien. Desde el facial, ¿cierto?, por medio del petroso mayor. Exactamente. El nervio petroso mayor, entonces, forma después el nervio del canal tiroideo, después van esas fibras parasimpáticas al ganglio pterigopalatino, después al nervio cigomático, y por medio del nervio cigomático temporal alcanzan al nervio lagrimal y nuevamente a la glándula lagrimal. Ahí vamos a ver también la distribución. Ahí que ustedes están viendo entonces el saco lagrimal, como está detrás de eso que es el septo, y ahí ustedes ven la inserción también de la porción profunda de la porción palpebral del músculo orbicular de los ojos, también llamamos porción lagrimal, y esa va a insertar aquí, y entonces al contraerse va a facilitar la secreción, o el drenaje más bien dicho, del saco lagrimal, que está ubicado acá. El saco lagrimal además tiene una parte más superior, tiene un fondo de saco arriba que se le llama el fornix del saco lagrimal. El vértice, en la cavidad que está dentro del vértice, se le llama el fornix del saco lagrimal. Las fisuras de foramen que tiene entonces también la órbita, debemos repasarlo porque ahora vamos a pasar a otros detalles. Tenemos el canal óptico, donde pasa el nervio óptico con la arteria oftálmica, ¿cierto? Es por ahí donde ingresan a la cavidad orbitaria desde la cavidad craneal. La fisura orbitaria superior, que tenemos varias estructuras, vamos a analizar cómo pasa cada una de esas estructuras. Tenemos el nervio oculomotor, que ingresa por dos ramos, un ramo superior y un ramo inferior. Tenemos también el nervio troclear, que emerge acá, en la parte más superior de la fisura. Tenemos también el nervio abducens, que estaría aquí. El nervio oftálmico, pero el nervio oftálmico en detalle pasa ya dividido en sus tres ramos terminales. Ya el nervio oftálmico se divide antes de ingresar a la cavidad orbitaria. Entonces pasa tanto el nervio frontal, el lagrimal y el naso ciliar por separado. ¿Ya? Vamos a ver después también por qué partes de esas estructuras pasan. Por la fisura orbitaria inferior pasa el nervio maxilar, ¿cierto?, más su nervio cigomático, que ya está emergiendo de esa estructura. Tenemos los vasos infraorbitarios, ¿sí? ¿Cuál era el otro ramo? ¿El naso ciliar? Frontal y lagrimal. ¿Cuál era el naso ciliar? ¿Cuál era el naso ciliar? El naso ciliar es el único que pasa acá abajo. ¿Abajo de ese cuál es? Este es el ramo inferior del oculomotor, el ramo superior del oculomotor, y este es el abducens. Aquí está más lateral, se fijan, porque va al recto lateral. Pasan los vasos infraorbitarios también por la fisura orbitaria inferior, y después esos vasos, ¿cierto?, infraorbitarios con el nervio maxilar, que después se pasa a llamar infraorbitario, emergen por el filamento infraorbitario. Un detalle también, y es que a través de la fisura orbitaria inferior pasa o debiese pasar la vena oftálmica inferior. ¿Ya? Pero esas venas oftálmicas son muy variables. A veces puede la oftálmica inferior ascender y unirse a la superior,
y salir junto entonces acá en la parte de la fisura orbitaria superior. Pero la vena oftálmica inferior puede también pasar ahí directamente o incluso dar algunas venas que comunican con el plexo pterigoide. Bueno, la cavidad orbitaria está recubierta completamente de una fascia, ¿cierto? Que es el periósteo de la órbita, que aquí se le llama periórbita. La periórbita. Que en la parte del vértice forman un anillo tendinoso común, ¿cierto? En la parte del vértice de la órbita forman un anillo tendinoso común, que es donde se originan de forma común los músculos extrínsecos del ojo. Y aquí también, ¿cierto? Después se une a la vaina fibrosa que trae el nervio óptico. Y hay un detalle, ¿cierto? También que debemos mencionar acerca del nervio óptico. Como ya les dije, el nervio óptico es una prolongación del cerebro, no es un nervio como tal. Por tanto, ese nervio óptico tiene básicamente las meninges que tiene el sistema nervioso central. Por tanto, tiene un espacio subaracnoideo, tiene todas esas características que tiene el sistema nervioso central. Por tanto, si hay una inflamación que abarque las meninges, se va a inflamar también el nervio óptico. Y eso también produce cambios. Un exoftalmo, por ejemplo, también podría ocurrir a través de eso. Por tanto, viene cubierto no por un perineuro, sino más bien por esas prolongaciones de la meninge también, ese nervio óptico. Y si ustedes se fijan, el resto de la cavidad orbitaria está relleno de tejido adiposo. Este es el anillo tendinoso común, ¿cierto? Donde finaliza esa periórbita y forma entonces esa estructura que antiguamente se llama anillo tendinoso de Zinn. Ese anillo tendinoso entonces es el punto de origen de los músculos extrínsecos del ojo. Ahí ustedes están viendo cómo se originan esos músculos extrínsecos del ojo, con excepción de uno que es el oblicuo inferior. Te iba a preguntar, pero el oblicuo inferior, ¿de qué parte la base de la órbita parte? ¿Cómo se origina? En el piso de la órbita, no sabría decirle a cuánta distancia, pero internamente, en el piso de la órbita. Bueno, en ese anillo tendinoso común nos va a subdividir la fisura orbitaria superior en dos partes, ¿cierto? Una que está fuera del anillo y otra que está dentro del anillo. Entonces, fuera del anillo ingresa el nervio frontal, el nervio lagrimal y el nervio troclear. ¿Ya? Esos tres nervios ingresan a la órbita, pero lo hacen fuera del anillo. Además, también la vena oftálmica superior, que está ahí también, está fuera del anillo. Y dentro del anillo tenemos el nervio óptico, ¿cierto? Con la arteria oftálmica. Tenemos el nervio oculomotor, como dije, con su ramo superior, un ramo inferior. Tenemos el nervio abducens y el nervio nasociliar. Por tanto, el único del nervio oftálmico que no pasa por el anillo, fuera del anillo, o el único que pasa por dentro del anillo, mejor dicho, es el nasociliar. Tanto el frontal como el lagrimal pasan fuera del anillo tendinoso. Además, el bulbo ocular está cubierto de una vaina, que es básicamente una dependencia o una prolongación de la fascia de los músculos externos del ojo. Y eso se le llama vaina del bulbo ocular. Está recubriendo parte del bulbo, ¿cierto? Sobre todo acá en la parte posterior. Está relacionándose, cubriendo la esclera y está unido con la fascia de los músculos extrínsecos del bulbo ocular. Veamos los músculos extrínsecos. Esto es lo que vamos a revisar ahora. El más superior va a ser el músculo levantador del párpado superior, que aquí fue quitado, ¿cierto? Ese músculo del levantador del párpado superior se sacó aquí para poder ver más profundamente. Y aquí entonces tenemos cuatro músculos que son los rectos, ¿cierto? Un músculo recto superior, un músculo recto medial que se ve aquí debajo, un músculo recto lateral y un músculo recto inferior que acá no se alcanza a ver.
Esos son los 4 músculos rectos, pero a eso también se le agrega 2 músculos oblicuos. Un músculo oblicuo superior, que está acá en la parte medial, que nace también de acá del anillo tendinoso, pero después llega a formar una tróclea, que es donde está esa fosita troclear, y cambia su dirección en un sentido posterior lateral, ¿cierto? Y ahí después se inserta en la parte más superior del bulbo ocular. ¿Ven? Ahí, entonces, ese es el músculo oblicuo superior. Y hay un músculo oblicuo inferior que también está en la parte baja, que aquí también, bueno, este debería ser, ese que está aquí, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y además también hay músculos que son oculares intrínsecos, es decir, son propios del ojo. Y dentro de esos músculos tenemos el músculo ciliar, el músculo esfínter de la pupila y el músculo dilatador de la pupila, que son parte del bulbo ocular. Ahí estamos viendo entonces cómo están dispuestos estos músculos. Tenemos el músculo levantador del párpado superior, músculo oblicuo superior, músculo recto lateral, o sea, medial, perdón, recto lateral aquí, oblicuo, o sea, recto inferior, perdón, y este es el oblicuo inferior, que si ustedes ven, nace de la parte, podríamos decir, más anterior del piso de la órbita y se inserta en la parte posterolateral del bulbo ocular. Esos son entonces los músculos que forman parte de los músculos extrínsecos del bulbo ocular. Ahí están los 4 rectos, ¿cierto? Más el oblicuo superior y el oblicuo inferior, que está acá. Bien, tomen la fotito para ir. Bien, los movimientos que realiza cada músculo, ustedes son complejos. En la mayoría de los movimientos que realizan los músculos están participando más de un músculo, ¿cierto? Por ejemplo, la abducción del bulbo ocular, es decir, la rotación lateral, está provocada por el músculo oblicuo, o sea, por el recto lateral, la abducción por el recto medial, y aquí también, ¿cierto?, tenemos la depresión del bulbo ocular, que estaría dada por el recto inferior. Y ahí ustedes van viendo, entonces, si le toman fotografía a esto, cómo se descomponen esos movimientos, ¿ya? Y hay cambios, o también puede ser un poco distinto por el hecho del eje de la órbita. El eje de la órbita también modifica un poco esos movimientos. No es como tan sencillo decir, este músculo hace este movimiento, porque el músculo está orientado también en el mismo eje de la órbita. ¿Se fijan? Entonces ustedes pueden también repasarlo de forma autónoma. Nuevamente lo que ya les mencioné. Ya, esto es lo mismo que les mencioné, pero ahí está más clarito. Le pueden tomar foto. Los componentes que están dentro del anillo tendinoso y los que están fuera del anillo tendinoso. Bien, los vasos, ¿cierto? El principal vaso de la órbita es la arteria oftálmica, que ingresa, ¿cierto?, junto con el nervio óptico por el canal óptico. Esta es la arteria oftálmica. Esa arteria oftálmica tiene algunos parecidos, ¿cierto?, con el nervio, pero no es igual. Hay que revisar también cuáles son los cambios. La arteria oftálmica, entonces, al ingresar a la órbita, da un vaso, ¿cierto?, que va sobre el músculo recto lateral aquí, que es la arteria lagrimal, que va a dar irrigación entonces a la glándula lagrimal. Después sigue un trayecto que va oblicuo hacia la pared medial. Además da la arteria central de la retina, ¿cierto?, que va aquí internamente por el nervio óptico, va dentro del nervio óptico, y esa arteria central de la retina después se expande dentro del bulbo ocular. Por eso aquí ustedes la ven como transparente, ¿cierto?, está formando eso. Cuando va pasando en su trayecto oblicuo, va a dar arterias que se llaman arterias ciliares posteriores, que son estas arterias que están acá. Ciliares quiere decir del ojo también. Hay arterias ciliares posteriores que son cortas, esas van a llegar a la parte posterior del ojo,
del bulbo ocular, más bien dicho, está en esa parte, ¿cierto? Las ciliares cortas van a irrigar lo que es la parte posterior del bulbo ocular, y las ciliares largas se llaman así porque van a avanzar más y van a dar irrigación a la parte anterior del bulbo ocular y sobre todo lo que es la pupila, ¿cierto? El iris y toda esa zona. Después, la arteria oftálmica sigue un trayecto hacia la pared medial. También dentro de todas estas arterias va a dar varias arterias musculares para los músculos, todo el músculo que ya mencionamos, ¿cierto? También va a dar. Y aquí va a dar una arteria que se llama supraorbitaria, ¿cierto? Esta arteria supraorbitaria que va a emerger también junto con el nervio supraorbitario. Después continúa la arteria oftálmica, va a dar unas arterias etmoidales posterior y anterior, ¿cierto? Y después avanza la arteria oftálmica y se divide en dos terminales. Y eso es una diferencia ahí con el nervio, ¿se fijan? Se divide en dos terminales, una que es la arteria supratroquear, que es la que está acá, en esta dirección, y otra arteria que se llama dorsal de la nariz. Esas son terminales de la arteria oftálmica, ¿ya? Por tanto, hasta aquí es arteria oftálmica. Aquí ya tenemos una supratroquear y una dorsal de la nariz. Infratroquear no hay como tal, sino que muchas veces son ramitas que vienen de la dorsal de la nariz. El drenaje venoso de la región de la órbita está dado por, sobre todo, estas dos grandes venas, que son la vena oftálmica superior y la vena oftálmica inferior, que, como les decía, son variables, pero la oftálmica superior debiese pasar por la fisura orbitaria superior y la oftálmica inferior por la inferior. Aunque en ocasiones, como les digo, aquí también se une la inferior con la oftálmica superior, llegando también al seno cavernoso, acá. Drenan entonces todo su contenido en el seno cavernoso que está dentro del cráneo. La inervación, bueno, los músculos extrínsecos del ojo están inervados por el nervio oculomotor, ¿cierto? Que el nervio oculomotor también es importante señalar de que cuando ingresa a la órbita lo hace con dos ramos, ya viene dividido en un ramo superior y un ramo inferior. El ramo superior es netamente motor, el ramo inferior contiene contenido parasimpático. Es contenido parasimpático el ramo inferior. Y ese ramo inferior va a dar entonces un ramo para el ganglio ciliar, que es un ganglio que está ahí, para poder entonces provocar todos los movimientos, todas las funciones parasimpáticas del ojo, como por ejemplo la acomodación del lente o la midriasis y meiosis de la pupila. Pero obviamente ustedes saben que el nervio troquear, que es el que estamos viendo acá, que va al músculo oblicuo superior, ese nervio troquear va a inervar al músculo oblicuo superior, solamente ese músculo. Ese músculo tiene un nervio para él solo. El nervio abducens va a inervar el músculo recto lateral. Por lo tanto, esos dos músculos tienen su inervación propia. También tenemos, ¿cierto?, el nervio oftálmico, que va a ser la inervación sensitiva. Ya, el oculomotor más troquear más abducens es la inervación motora. El oftálmico es la inervación sensitiva de la región de la órbita. Y el nervio óptico, ¿cierto?, que es el nervio que va a dar entonces o va a recoger la información de la visión. Por tanto, ese nervio óptico es el sensorial de la órbita. Es una inervación sensorial, sensitiva y motora, además de parasimpática. Aquí vemos el nervio oculomotor. Si ustedes recuerdan, el nervio oculomotor se origina de dos núcleos. Un núcleo que es el motor del oculomotor, es un nervio, es un núcleo, ¿cierto?, que da las fibras motoras para ese músculo, pero también un núcleo que se llama accesorio del oculomotor, accesorio del tercer par. Antiguamente le llamaban núcleo de Edinger-Westphal, ese núcleo que está aquí. Entonces, ese nervio oculomotor lleva tanto fibras parasimpáticas como fibras motoras.
Y aquí ustedes pueden ver entonces cómo ingresa por medio de dos ramos, un ramo superior, que va a dar inervación de los músculos superiores, y el ramo inferior que va a los músculos inferiores, pero además que lleva la información parasimpática. El nervio oftálmico que estamos viendo aquí entonces también, como ya les mencioné, entra separado en la órbita, entra por el frontal, el lagrimal y el naso ciliar. Vemos aquí, ¿cierto?, el lagrimal sobre el músculo recto lateral, llega a la glándula. El nervio frontal, que se divide en un suprarraqueal y un supraorbitario. Y el otro nervio que es el naso ciliar, que está un poquito más profundo. Si ustedes se fijan, está en un plano debajo del músculo recto superior y también debajo del músculo oblicuo superior. Ahí va a ir el naso ciliar. El nervio lagrimal, ustedes lo recuerdan, ¿cierto? Hay un ramo comunicante para el nervio cigomático temporal. Ahí estamos en un plano más profundo, ¿cierto? Quitamos el recto superior y quitamos el oblicuo superior y ahora se puede ver el nervio nasociliar, que está acá. Ese nervio nasociliar da un ramo comunicante para esto que es el ganglio ciliar. Y al mismo tiempo que el oculomotor también da un ramo para el ganglio, el nervio nasociliar da un ramo comunicante para ese ganglio ciliar. Y es también algo interesante, ¿por qué hace eso? Porque le va a dar fibras sensitivas a ese ganglio ciliar para nosotros también tener inervación sensitiva del bulbo ocular, pero además lleva información simpática. Lleva información simpática que proviene del plexo carotídeo. Ese plexo carotídeo emite información simpática por medio de ese nervio nasociliar, le da información simpática también a ese ganglio ciliar. ¿Para qué le da información simpática? Para lo que es la midriasis. Vamos a ver también cómo ocurre eso. Y ese ganglio ciliar va a dar nervios ciliares largos y nervios ciliares cortos. Y lo mismo que ya hemos revisado, ¿cierto? Los ciliares largos son los que llevan esa información simpática hasta la parte anterior del ojo. Después el nervio nasociliar cruza hacia el lado, ¿cierto?, hacia la pared medial, dando el nervio etmoidal posterior, el etmoidal anterior, y después que da esos dos nervios pasa a llamarse nervio infratroqueal, que es el terminal de ese nervio. ¿Se fijan? Hay diferencia ahí con la arteria, no es idéntico. Vamos a revisar lo último, que es el bulbo ocular, todo aquello acerca del ojo. Bueno, el bulbo ocular tiene esta forma esférica, ¿cierto? Y está subdividido en dos porciones, en dos regiones. Una región que está en anterior y una región que está en posterior. ¿Cómo está dividido? Bueno, hay dos cámaras dentro del bulbo ocular. Una cámara anterior y una cámara posterior. ¿Y cuál es el límite de esas dos cámaras? Esto que es el iris. El iris, ¿cierto?, es el límite entre la cámara anterior y la cámara posterior del bulbo ocular. Y estas dos cámaras se comunican por medio de la pupila. La pupila es la abertura del iris, la parte central del iris. Entonces, entre ambas cámaras, en la comunicación es la pupila. Profe, ¿cuál es el iris? Esto. Ay. Lo que le da el color de los ojos, ¿cierto? Eso es el iris. Algún aspecto importante, ¿cierto?, es que la cámara anterior posee esto que es la córnea, ya que una extensión de la esclera que cubre acá os da ese límite de la cámara anterior, eso es la córnea. Y vamos a observar también de que en la cámara posterior tenemos un componente muy importante que es el lente, también llamado cristalino, pero en terminología es el lente, además de un cuerpo vítreo, que es lo que también se le llama humor vítreo, ¿cierto? ¿El cuerpo vítreo Es toda esta estructura grande que está acá. Eso es el cuerpo vítreo.
Bueno, el bulbo ocular está compuesto de 3 capas. Una capa que es más externa, que es la que estamos viendo aquí. Esta capa que es más externa, que es lo que le da el blanco del ojo, es la esclera. ¿Ya? Eso es la esclera. Esa es la capa más externa y es parte de la capa fibrosa. Pero la capa fibrosa está compuesta de la esclera y en la parte anterior por la córnea. ¿Ya? Todo eso entonces es parte de la estructura. Después, más internamente, tenemos una capa que se denomina capa vascular. La capa vascular, que es una capa pigmentada también, que en la parte anterior forma esto que es el músculo ciliar y después forma el iris. Entonces el iris es un músculo, eso es el iris, es un músculo que ustedes tienen ahí. Y tiene los pigmentos, ¿cierto? Dependiendo genéticamente, algunos más claros, otros más oscuros, etc. Eso es lo que tiene el iris. Y en la parte entonces más posterior se llaman coroides. Se llaman coroides. Y la capa más interna, ¿cierto? Es la capa neurológica, ¿cierto? O neural, ¿cierto? Que es la retina, que está aquí en amarillo. La retina entonces sería la capa más interna de ese bulbo ocular. Pero si ustedes se fijan, la retina no llega hasta acá. Esa retina, que es prolongación del nervio óptico, que recibe entonces los estímulos visuales, no llega hasta la parte anterior. Entonces hablamos de que hay una retina que es visual y otra que es no visual. ¿Se fijan? Y vamos a ver también dónde está la diferencia, dónde está el límite de eso. La irrigación del bulbo ocular está dada por arterias ciliares y posteriores cortas, que si ustedes recuerdan venían de la arteria oftálmica, las ciliares posteriores largas también, que están acá, y algunas arterias ciliares anteriores, que esas vienen de las arterias musculares de la oftálmica. Son las arterias ciliares anteriores. Además, la arteria central de la retina, ¿cierto? Que es de la oftálmica también, que viene dentro del nervio óptico, y en esta parte se ramifica en el fondo del bulbo ocular. El drenaje venoso del bulbo ocular está dado por una gran red aquí, ¿cierto? De venitas, de venas, que tiene sobre todo esa capa coroide, ¿cierto? Va a tener una gran cantidad de venitas y esas venas confluyen en unas venas que se llaman venas vorticosas. Esas son las venas vorticosas que están acá. Esas venas vorticosas reciben entonces la sangre venosa del bulbo ocular y son 4 por lo general, una superonasal, una superotemporal, inferonasal y inferotemporal. Ya, pero son 4 por lo general. Dato extra, ¿sí? Un dato anecdótico. Este ojo lo revisó el doctor, o sea, lo hizo el doctor Carlos Machado, que está en el Congreso ahora, estuvo tanto en el Congreso chileno como en el Congreso Panamericano de Anatomía, que ilustra Nether. ¿Se han escuchado? Un dato como una anécdota. Pero, ¿se fijan aquí ustedes? Que hay una imagen ahí. No hay un paisaje. Este ojo que él dibujó es el ojo de su hija. Y es una foto de cuando estaban de vacaciones y es lo que su hija estaba viendo en ese momento. Y un recordatorio para mencionarlo, porque el doctor Carlos Machado, cuando hace estos dibujos, él dice que la anatomía debe humanizarse. Nosotros estamos estudiando no máquinas, no cuerpos que sean máquinas, sino que estamos estudiando personas. Porque muchas veces eso pasa, porque uno también, o ustedes también, en su trato con el docente o el trato del docente con el estudiante, muchas veces se vuelve como si fuera ustedes aprenden y ustedes deben solamente adquirir conocimiento. Pero nunca, a pesar de que tenemos cadáveres, ¿cierto? A pesar de que tenemos todo, y que lo usamos para estudiar, no debemos olvidar que son personas. Somos personas, tanto ustedes, nosotros, y los cadáveres que utilizamos para estudiar. Entonces, él habla de la humanización de la anatomía, por eso que hace esos dibujos con gente haciendo acciones. Bien, si ustedes se fijan, tenemos la parte de la retina acá atrás,
Estamos viendo un corte de bulbo ocular, pero lo estamos viendo desde posterior. Ahí está la pupila. Estamos viendo el iris, ¿cierto? Y como les dije, ¿cierto? La retina no llega hasta la parte anterior. La retina termina en esta zona, en un borde que es festoneado. Ustedes se fijan acá. Ese borde se le llama ora serrata. Ora serrata. Y es ahí donde se producen también unos músculos que se formarían un músculo que rodea todo esto, que se llama músculo ciliar. Ese músculo ciliar es el que, al contraerse o dilatarse, mueve o modifica el grosor del lente. ¿Ya? El lente que estaría aquí en el centro está sostenido por ese músculo ciliar y por procesos ciliares. Entonces, ustedes se fijan, acá estamos viendo la esclera con la córnea, estamos viendo también lo que es el músculo ciliar, parte de la prolongación de esa coroides, se forma esto que es el músculo ciliar, de ahí se forman los procesos ciliares. De esos procesos ciliares se extienden fibras que se llaman fibras sonulares que se insertan en esto que es el lente. Y el conjunto de estas fibras sonulares se llama ligamento suspensorio del lente o de la lente. ¿Cierto? En estos procesos ciliares es donde se produce el humor acuoso. Donde se produce el humor acuoso aquí, en los procesos ciliares. Y ese humor acuoso entonces se va a producir en esa zona. ¿Y cómo hacemos para que ese humor acuoso pase a la cámara anterior? Pasa por medio de la pupila. Y ahí llega a la cámara anterior, ¿se fijan? Entonces, también hay una zona, ¿cierto? Hay un conducto, ¿cierto? Venoso de Schlemm, que se llama, no vamos a hacer mucho hincapié, pero que es un conducto que recoge también el humor acuoso. Y cuando se obstruye, puede producir problemas, ¿cierto? Puede producir problemas porque comienza a aumentar la presión ahí, ¿cierto? Formando mucho líquido de humor acuoso. Ahora, ¿qué pasa? Ese músculo, el último que les menciono, ese músculo ciliar, ¿qué forma tenía? Era redonda, ¿se fijan? Estaba redondo sosteniendo el lente. Entonces, cuando se contrae ese músculo ciliar, se achica, ¿cierto? Y eso hace de que el lente se relaje y se ensanche. Y eso es la acomodación del lente. Para ustedes enfocar en algo que está lejano o algo que está cercano, hacen esa acomodación. Entonces, tenemos estos músculos que son intrínsecos del ojo, que son parte de la pupila. Tenemos un músculo que está rodeando la pupila. Tenemos un músculo que está rodeando la pupila aquí, ¿lo ven ustedes? Que tiene una forma circular, que es el esfínter de la pupila. Esto lo estamos viendo aquí. Y un músculo que está radiado, un músculo que tiene esta distribución radiada, que es el músculo dilatador de la pupila. ¿Ya? El músculo entonces, esfínter de la pupila, tiene inervación parasimpática, que viene del nervio oculomotor. Entonces, cuando se activa el sistema parasimpático, se cierra en la pupila y se forma lo que es la miosis. ¿Se fijan? La miosis es parasimpática entonces, y cuando se activa el sistema simpático, se activa el músculo dilatador de la pupila y se produce la midriasis, se abre. Y eso lo produce todo su cuerpo de forma autónoma. Ustedes están en la noche, ¿cierto? Y se abre su pupila. Cuando hay poca luz, se abre su pupila y ahí ingresa más luz. Y eso es todo de un punto de vista autónomo. Y eso era todo, chicos.